Bueno, bienvenidas a todas y a todos de nuevo. Seguimos con esta jornada intensa y emocionante que estamos viviendo, y antes de pasar a esta siguiente mesa vamos a ver también algunas opiniones de estas generaciones potentes que vienen. Definiría la salud como en dos, la salud física y la salud mental. Me parece que se entrelazan, pero tienen sus diferencias, obviamente. Me parece que la física está más cubierta hoy en día, o sea, y que se lleva cubriendo desde siempre, ¿no? Porque es algo visible, y me parece que la mental está mucho más invisibilizada y que es lo que se debe de trabajar en el futuro, porque en mi generación, yo por ejemplo veo que nosotros lo tenemos más normalizado y sabemos el tema, pero hay mucho desconocimiento en generaciones mayores y mucha desinformación también. Entonces me parece que se tiene que llegar a dar la misma importancia a la salud mental que se da a la física. Y sí. Sí, también va un poco, yo creo, que lo social. Es decir, nosotros lo podemos tener más normalizado, pero por ejemplo, si las familias o el entorno educativo, si no tienen mucha idea sobre la salud mental, pues obviamente También va a ser difícil. A ver, obviamente depende del trabajo, pero hay muchos trabajos que te pueden crear ansiedad o que el entorno sea malo, que tengas muchas preocupaciones. A mí me parece que es una relación bastante directa, porque afecta a tu día a día, la salud mental, por tanto va a afectar a tu trabajo. Por tanto, si tu salud mental es mala ya de por sí o por culpa del trabajo, va a afectar a tu rendimiento. Por tanto, me parece bastante importante que se cuide. Pues yo creo que, las personas individuales pueden hacer, pero hasta cierto punto. O sea, tú puedes intentar llevarlo mejor o peor, pero no hay veces en las que no lo puedes llevar tú solo. Entonces, me parece que sí que las empresas deberían de, pues permitir más días libres a personas que están sufriendo de salud mental si lo necesitan, o darse cuenta de que realmente afecta en tu día a día y facilitar algún tipo de herramientas para mejorar, pues poner un psicólogo a disposición de los trabajadores o cosas así. Y el Estado, pues lo mismo, que el psicólogo de la seguridad social sea más accesible, haya más, etc. Sí, el Estado creo que podría hacer bastante, pero también depende la empresa y como lo que mire por los trabajadores, porque obviamente también puede afectar eso al rendimiento, o sea que en cierta manera les vendría bien. Como valor, sí. Salud mental, que aprendan lo que es, y no solo las básicas, entre comillas, que no aprendan simplemente lo que es la ansiedad y la depresión y se queden ahí, sino que vayan más allá, que den recursos para mejorar esa salud mental o por lo menos estabilizarla, y que en general que miren por sus trabajadores más allá de si se rompe un brazo. Es importante, obviamente, pero que ya están, llevan mirándolo durante mucho más tiempo. Sí, negativamente sí. Positivamente sí, alguna vez, sale del trabajo contenta porque algo le ha salido bien o le ha salido una oportunidad, pero también negativamente, en que hay mucho estrés, muchas decepciones constantemente. Entonces, supongo que como con todo nos tenemos a fijar más en el lado negativo, pero sí que veo ese factor, sobre todo el de estrés, muy presente en cómo le afecta. Yo creo que también mis padres tienen la gran suerte de que les gusta mucho su trabajo. Entonces, aunque eso condiciona mucho estrés, que a lo mejor pierdes muchas cosas, por ejemplo, estar tiempo con tu familia o no falta de sueño o lo que sea por lo que te hace el trabajo,
puede hacer una balanza con que te guste. El otro día, por ejemplo, estaba con una amiga en el instituto y por todo lo que estaba pasando, exámenes, estrés o lo que sea, le dio un ataque de ansiedad. Esto afecta obviamente a su salud mental y yo intentaba de ayudarla porque he intentado informarme y a muchas personas les pasa estas cosas de lo que le está pasando y ayudarla. Y vino a ayudarnos a una profesora, aunque era incapaz de saber o ayudarla, porque no se ha informado o lo que sea. Y te paras a pensarlo y esta persona en un futuro va a ser una trabajadora probablemente. O sea que es bastante importante que estas empresas tengan en consideración lo que viene siendo más allá de la salud física de las personas y sus trabajadores. Cero en el instituto. Vamos, no, cero, nada. No. A menos que te preocupes tú por ello, no existe. Porque ¿para qué van a poner nada? Sí. Pero porque nos interesa. Y porque lo vemos necesario y claro. no nos lo proporcionan. Si claro. lo hiciera, ayudaría a bastante gente. Claro. Pero yo sé, o sea, puedo nombrar no sé cuántas personas de mi edad que no lo han hecho. Pues muchas gracias a ti y a tu amiga por participar. He de deciros que cuando grabamos este vídeo yo no les pregunté por salud mental, ¿eh? Yo les pregunté por salud y automáticamente salió todo esto. Yo creo que eso ya nos da un cambio, ¿no? Porque una idea, ¿no? De por lo menos por dónde se está produciendo el cambio, al menos por un sector de la población. Antes me decía Julio, esto que estáis hablando aquí de prevención es prevención gourmet. Hay un montón de gente que está mucho más fastidiada, claro. Pero bueno, vamos viendo brotes verdes, ¿no? Como se suele decir, vamos viendo algunas cosas y yo, como tiendo al optimismo, pues procuro pues fijarme más en esas cosas que ya están pasando, ¿no? Que nos están pasando y que se producen cambios. Quería también aprovechar para dar las gracias por su asistencia a los estudiantes de ADE, de aquí de la Universidad Europea, que están siguiéndolo a través de los profesores que con inquietud han decidido proyectar esto en sus clases. Bienvenidos a todos, nos alegramos muchísimo de que estas jornadas no sean solamente al final los mismos de siempre, sino que las nuevas personas que os incorporáis al mundo del trabajo y además en puestos que tienen que ver con las personas, ¿no? Como es esta carrera que vosotros estáis estudiando, pues también se sientan parte implicada en plantearnos, ¿no? Cómo queremos hacer las cosas cuando seamos mayores. Paso entonces, cuando seamos mayores todos, incluida yo, paso entonces a presentar a la mesa que tenemos, como siguiendo mi vinculación con personas que han marcado mi vida profesional. La primera persona que quiero presentar es a Javier Llaneza. Javier y yo nos conocemos, pues yo no sé, desde antes de ayer. Yo no sé si había salido la ley de prevención cuando nos conocimos. Y es una persona, él es doctor en psicología, es ingeniero técnico, es diplomado en ergonomía, máster en seguridad y salud, es presidente de una asociación que hace unos congresos estupendos en Gijón, la Asociación de Ergonomía y también de la Asociación Española de Ergonomía. Lleva trabajando en prevención desde el año 87 como ergónomo. Os podéis imaginar que si había poca barbecho para la seguridad, imaginaros lo que es un luchador, o sea, luchado con viento y marea. Es autor de un libro de psicosociología que os recomiendo a todos los que queréis dedicados a estas cosas. Y luego también, bueno, profesor, conferenciante y es perito, es ergónomo, ¿cómo lo llamas tú? Forense. Ergónomo forense. Ergónomo y psicosociólogo forense. Y psicosociólogo forense. Vamos a la salud mental y quiero precisar. Efectivamente. Y bueno, es una persona muy transgresora y yo creo que los transgresores nos vamos encontrando por el camino y al que le agradezco muchos de los aprendizajes y de los cuestionamientos que me he hecho durante este tiempo. Al lado de ella está Eva, que es licenciada en Psicología Clínica y Psicología Social, es máster en Gestión de Recursos Humanos, lleva más de 15 años de experiencia en consultoría en empresas sobre temas de desarrollo competencial, ¿no? Actualmente es la directora de desarrollo de negocio de A4Health, al que le agradecemos su presencia y también la edición de los libros, de los vídeos, que ha quedado maravilloso, lo han hecho ellas.
Estás como especialista en programas de gestión de la salud psicológica de los trabajadores en la empresa. También es una persona que de esas que en cuanto te encuentras conectas inmediatamente, ¿no? Porque sientes ese propósito de la ayuda a las personas, y la que aprendí mucho, tanto compartiendo experiencias y nos vamos encontrando en el camino, como con Anabel, que es un lujo compartir con ellas desde tiempo. Y además Anabel nos ha brindado la oportunidad de conocer a Clara, que nos ponemos cara por primera vez porque por redes sociales estos años han sido muy complicados. Clara además empezó justamente en el 2020 en el programa de ayuda al empleado de For Health, y que bueno, que aparte de ser más joven que nosotras, pues nos puede dar esa visión un poco también del tema de psicosociología y salud mental en esto. Entonces, vamos directamente a las preguntas. Antes no lo aclaré, pero si cualquier persona del público queréis preguntar algo, esto es un sitio abierto y estáis invitadas a participar al momento que queráis. Entonces yo con vuestro permiso voy a empezar con Javier, ¿no? Porque vamos a hacer un poco de trayectoria, ¿no? ¿Cómo describirías tú la evolución de los temas relacionados con psicosociología? ¿Cuánto han cambiado para ti desde tu perspectiva las cosas? Y una curiosidad que es, ¿qué te decían, ¿no? En los años 90 cuando tú hablabas de psicosociología en una empresa industrial, además, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido una vida profesional y laboral, porque ahora ya empiezo a recapitular de retos y de ir ganando pequeñas etapas, ¿no? Tú antes hiciste mención a que efectivamente en el 87 empecé a trabajar como ergónomo en una gran empresa pública significativa en nuestro país y más en nuestra región, como era Ensidesa. Pero es que en el año 85 ya estaba trabajando en una mutua de accidentes de trabajo, con lo cual sé lo que es trabajar en el sector privado, sé lo que es trabajar en los servicios de prevención propios de una empresa, y cuando ya estaba en la mutua, pues el método LES y el método RENUR estaban en los manuales y ya se hablaba de factores de riesgo psicosociales, o se utilizaba un eufemismo que era factores de riesgo no físicos. Y sobre el tema de los eufemismos, me gustaría luego volver a insistir, porque creo que lo mental, todo lo que está relacionado con lo mental, está cargado de polisemias, está cargado de metáforas, está cargado de términos parapsicosociales. Y los que me siguen en las redes saben que soy especialmente beligerante contra todo aquello que genera confusión, que alimenta la complejidad de las cosas, a veces con intenciones perversas. Dicho esto, cuando yo me incorporo dentro del servicio de ergonomía de esta gran empresa, pues una de las cosas con las que me encuentro es que hay determinados aspectos a donde yo no puedo llegar por mi formación de base. Tú, una de las preguntas que hiciste a la mesa anterior es sobre la formación. Yo creo que los técnicos de prevención tenemos que estar permanentemente formándonos. Y en este sentido, Silvia creo que lo ha comentado también antes ella. Y desde luego, pues dije, hombre, yo tengo que estudiar psicología. Porque claro, vienes con una formación en ergonomía y en macroergonomía o psicología y sociología laboral, y dices tú, yo de esto no sé. Podemos seguir permanentemente intentando ganar tiempo, ganar reconocimiento, ganar experiencia, ganar profesionalidad sin saber determinadas cosas. Ya se sabe que la máxima de la sabiduría es saber lo que no sabemos. Así que me metí de lleno con la psicología. Y empecé, obviamente, en lo que son las relaciones internas de un servicio de prevención propio con los comités, con la dirección, con los trabajadores, a marcar una manera de hacer la prevención y de hacer la prevención sobre esos aspectos tan sutiles, delicados y a veces considerados individuales, y sobre todo en una empresa muy fuerte del sector industrial, donde, por simplificar, los trabajadores de ese sector siderúrgicos, como en el sector de la minería, donde también impartía algunas charlas, ¿verdad?, sobre salud mental en el grupo de minería de Sonora, en México, ¿verdad?, y donde son sectores muy específicos y donde lo mental requiere estrategias, habilidades, por supuesto, no solamente lingüísticas, sino de cercanía, de comprensión, de entendimiento del otro, del que sufre. Y creo que la empatía es un aspecto fundamental. Así que yo en el año
87, veo que la primera nota técnica de prevención del año 82, la NTP 15, es sobre las escalas. Las escalas, todas las notas técnicas primeras eran sobre incendio, contaminantes físicos, caídas. Pues eran las escalas para medir actitudes, en el año 82. Digo, ¿y esto qué es? Claro, luego ya vino todo lo demás, pero que nadie piense que lo psicosocial surge históricamente, es cierto, en el norte de Europa, con la socialdemocracia, ¿verdad?, en Suecia, en Dinamarca, y hay testimonios pues tan útiles como puede ser el cuestionario de Copenhague para la evaluación de los factores de riesgo psicosociales. Pero además de esa historia, yo siempre reivindico nuestra historia. Somos cosmopolitas todos, pero somos españoles y debemos sentirnos muy orgullosos, precisamente, Silvia, de la latinidad, porque además... Voy a hacer un poco de publicidad de mi congreso, el congreso de este año, que será el 12 y el 13 de octubre en Gijón, y donde hemos tenido en más de una ocasión la oportunidad de contar con tu grandísima experiencia y sobre todo con tus valores. Y uno de los valores de Silvia, que es amiga, y se lo he dicho muchas veces, es que es congruente, que lo que predica como profesional de la prevención, como consultora, es lo que piensa. Y Silvia tiene un gran respeto por el trabajo y por los trabajadores y por las condiciones en las que se fabrican las cosas. Y eso es muy importante para ser prevencionista, ponerse en la piel del otro. Y yo, que tengo y que sufro los casos de muertos, los casos de personas de baja durante muchísimo tiempo por ansiedad, por factores de riesgo psicosociales, en mi papel como ergónomo y psicosociólogo forense, me doy cuenta del fracaso de la prevención. Cuando tienes a alguien que fallece y su familia, sus hijos, como ves a alguien que queda incapacitado, te das cuenta que algo ha fallado. Y solo voy a poner un ejemplo bien sencillo, y acabo. El caso, por ejemplo, de los procesos generales de esta nueva silicosis derivados del trabajo con algo tan maravilloso que constituye las encimeras de muchas cocinas. Estoy hablando de los aglomerados de cuarzo. Y hago referencia a esto para que veáis, pese a los intentos y las campañas, a veces la propia administración, que tiene también unos recursos limitados, llega tarde. En lo mental no se ha llegado todavía. Y esto es lo que quería decir para empezar. Ya veremos, agarrémonos los machos. Muchas gracias. Pero yo me imagino la perplejidad, yo me puedo imaginar de un comité en aquellos tiempos cuando tú llegas y les pones a hablar, porque incluso ahora mismo hablar de salud mental es muy tabú, y sobre todo de determinadas generaciones, ¿no? O sea, sí. Igual... sobre todo algunas que te dicen, no, yo qué sé, pues tiene un problema de no sé qué y realmente lo que tienen son ataques de ansiedad, pero lo llevas a una cosa física, ¿no? Porque es como más aceptable socialmente. O cuando dices, no, igual debería ir a un psicólogo, ¿por qué? Bueno, pues un psicólogo, bueno, tengo que decir, perdona Silvia, que en mi empresa, ayudar, ¿no? Discúlpame, en mi empresa teníamos un psicólogo clínico. Ya. Dentro de los servicios de vigilancia de la salud. Que eso, en el año... Evidentemente, en aquellos tiempos lo prioritario era combatir las adicciones, me explico, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, pero era un psicólogo clínico que atendió muchísimos casos de estos antes de que la salud mental, entre comillas, estuviera de moda, derivada de la pandemia y tal y cual. Pero yo cuando iba al puesto de trabajo para atender casos de acoso o de riesgos psicosociales, lo primero que tienes que dejar claro al trabajador es que ¿quién eres? ¿Cuáles son las expectativas que ellos pueden tener sobre ti? Claro. Saber dónde estamos y a dónde puedes llegar. Eso creo que es muy importante. Tenemos que ser claramente honestos con los trabajadores en el caso de los servicios de prevención propios. Tenemos que ser exigentes con la dirección dentro de conocer cuáles son las reglas del juego, cuál es el marco en el que nos movemos. Evidentemente, creo que antes se mencionó, entre comillas, la rentabilidad de los servicios de prevención externos, lo cual también, y lo dejo para luego, no debe ser compatible con el enriquecimiento de algunos servicios de prevención. Y estoy hablando, pues hombre, de las cosas que tienen que ver con los monopolios crecientes. Porque yo, por ejemplo, me he encontrado, cuando hay documentación sobre accidentes o sobre enfermedades profesionales, que, y vale, podemos achacarlo al coste de los servicios o a las tarifas, pero es absolutamente aberrante, entre comillas, y es excepcional la mala gestión. Pero yo tengo la idea que si hay un accidente mortal
o un accidente grave o hay una enfermedad profesional, es porque ha fallado la prevención. Eso lo tengo clarísimo. Vale, voy a pasar a Eva. Luego ya volvemos contigo. Yo tengo una intervención que me sorprende y igual tiene que ver con la burbuja en la que estoy yo, ¿no? Dentro de la gente con la que me junto. Pero comentas que con la pandemia se ha empezado a hablar más de salud mental y yo eso no lo veo. La misma gente que hablaba antes de salud mental sigue hablando ahora y la gente que antes no hablaba, no habla. Entonces yo no he visto, pero en ningún sector de ninguna parte, que se hable más de salud mental. No sé si, repito, si es mi burbuja, si qué es, pero yo no he visto un aumento en esa conversación. Solo una cosa. Voy a dejar a Eva que conteste esta pregunta, ¿vale? Para que Eva, además, que está en una empresa que se dedica a estas cosas... Un placer escucharte, a ver, siempre. Por favor. ¿Tú qué opinas, Eva? Pues mira, me parece un apunte muy interesante. Se me ocurren dos cosas. Por un lado, tú estás en un entorno en el que entiendo que se habla mucho de salud mental y salud psicosocial. Pero también es verdad que en los jóvenes esto se afronta de una manera completamente diferente, con muchísima más naturalidad. Es algo que integráis en vuestro día a día. Y nosotros, por ejemplo, en AFOR lo estamos viendo a diario porque bueno, hay universidades que tienen contratados algunos de nuestros servicios, como por ejemplo nuestro programa Ayuda al Empleado, que ya sabéis que es una atención psicológica 24/7, aparte de otras muchas cosas. Y estas universidades en algunos casos tienen contratado el servicio también para sus estudiantes. Y la tasa de consultas de los estudiantes es muchísimo más alta de la que nosotros veníamos teniendo habitualmente en las empresas. Y yo creo que tiene que ver también con eso, con otra mentalidad, con otra manera de ver las cosas, de una forma con mucha más naturalidad, ¿no? Sí. Sí, no, yo sí me encuentro en grandes empresas, que normalmente yo trabajo con grandes empresas, en las que empiezan a nombrarse estas cosas a nivel de comité de dirección cuando nunca lo han nombrado ellos, me refiero. Claro, tú estás más acostumbrada por el entorno en que pero tienes. a eso me refiero, que la gente que no habla, que yo no veo que la gente que antes no hablaba ahora hable. Vale, A eso me en tu refería. entorno. Claro, Claro, a eso claro. me refería. Sí. ¿Y tú cómo lo ves desde tu perspectiva de casi recién llegada a estas cosas? Bueno, me parecen muy interesantes, ¿no?, las aportaciones que se están haciendo. Javier comentaba, ¿no?, el tema de las consecuencias, que a veces va asociado, ¿no? Él las vive, él las experimenta. Yo sí que he tenido práctica también en esas intervenciones en situaciones de emergencia, ¿no? Y bueno, tanto la falta de trabajo, ¿no?, produce enfermedad mental, o sea, va asociada a unas presiones que se desajustan con las necesidades que tienen las personas, ¿no?, de sentirse útiles, de sentirse activas, de sentirse realizadas. Y por otro lado, también el contexto laboral, ¿no?, cómo puede facilitar y prevenir antes de que se produzca ese daño. ¿Por qué? Porque una vez que se produce el daño tiene un coste mayor la intervención, y segundo, porque creo que deja una huella a nivel social, ¿no? Bueno, son varias las situaciones que yo he experimentado desde el SAMUR, pero también desde AFOR. En los 2 años que llevo hemos tenido situaciones críticas en las que, gracias al programa de ayuda al empleado, las empresas han tenido un respaldo de tener una posible intervención y una posible actuación en esa crisis, in situ. Y en esa prevención, evidentemente primaria, anticipándose a ese daño, ¿no? Se me ocurre el sector sanitario. El sector sanitario sí que hemos detectado, o sí que se está detectando a través del PAE, que han faltado intervenciones enfocadas a qué estaba ocurriendo en la crisis. Ha habido un daño en los sanitarios y un impacto muy importante en el contexto de trabajo, en las condiciones en las que han tenido que actuar. No ha habido procesos de debriefing, no ha habido
no ha habido una contención ni una práctica profesional capacitada para intervenir ante eso, ¿no? Y eso es importante, que se le dé relevancia, ¿no? Eva comentaba, estamos teniendo universidades, los jóvenes y las nuevas generaciones normalizan mucho más la salud mental, tienen un amplio conocimiento y bagaje de conocimientos básicos y de lenguaje y de habilidades también en lo que es la gestión emocional, pero también falta capacitación de esas personas que gestionan esos entornos y, por supuesto, a nivel macrosistémico, ¿no? De la salud, el bienestar o la calidad de vida de las personas viene marcado no solo por las características individuales, causas orgánicas que pueden tener las personas, sino también por cómo el contexto facilita esa promoción del bienestar, esa calidad de vida, ¿no? El contexto en este caso, lo que hablamos, ¿no? Hay contextos que facilitan y promocionan esa salud, otros que lo dificultan. Los jóvenes necesitan oportunidades de trabajar, necesitan oportunidades de independizarse, hay situaciones de riesgo en las convivencias familiares y en lo que son las presiones a nivel económico que tienen que soportar los jóvenes hoy en día para tener esa salud y ese bienestar psicosocial, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el punto de transformación social al que tenemos que encaminarnos. ¿Qué acciones llevamos a cabo desde el ámbito individual para capacitar a las personas, para darles recursos en esa gestión, pero sobre todo desde el ámbito organizacional, ¿no? Cómo promovemos desde esas acciones, ahí la transformación cultural, los técnicos superiores en prevención de riesgos, yo creo que tienen un papel importantísimo, incluyéndonos a los psicólogos, pero hay que dar ese punto también del contexto, ¿no? Vale, o sea que estamos hablando de, por hacer un poco de resumen de vuestras intervenciones, de que efectivamente se ve un cambio, ahora hablaremos de esto, de esa necesidad de que no solamente dar herramientas individuales, que no tengo muy claro por las declaraciones de ellas que se le están dando a los estudiantes, herramientas para identificar y gestionar, salvo en entornos muy específicos. Y luego esta parte que dices, ¿no? Que esto no es solamente individual, es sistémico, ¿no? La falta de oportunidades, el estado social, y luego añadir a lo que tú has dicho que las organizaciones, yo creo que también el Estado, no se nos puede olvidar un papel, yo que además apoyo lo público claramente, tiene un papel muy importante en esto. Entonces, Ágata, ¿querías decir algo? Sí, quería plantear una pregunta. Bueno, enhorabuena por vuestras intervenciones, me está resultando súper interesante. Y dado que estamos aquí un poco mezcla y aprovechando que está en el instituto y también un poco, quería preguntar dos cosas, incluso a ti, Hanna. Una es, en los colegios sí que yo como madre tengo la experiencia de que se está trabajando mucho con los temas de bullying y tal, pero no se trabaja con el aspecto psicosocial de las personas que sufren estas situaciones. Entonces no sé si a ti te consta que esto sea así, porque me parece como que es trabajar, poner una escayola, pero no trabajar en el fondo de la cuestión. Si entiendo bien la pregunta, además tengo que repetirla para la gente que está en el otro lado, ¿vale? Es que cuando se produce un accidente hay una repercusión emocional, ¿no? No solamente de la persona que tiene el accidente, sino de sus compañeros, incluso de la empresa, incluso del técnico de prevención, ¿no? Que muchas veces quien cuida al que cuida, esas cosas. Y tu pregunta es si conocemos algo para trabajar eso, alguna cuestión técnica, si la hay, esa es una pregunta. La otra sería si en el entorno educativo, ¿no? Se trata la gestión emocional de las personas que sufren determinados comportamientos de abuso. Vale. Pues empezando por la primera, a mí me llamó mucho la atención, y además tú que eres psicólogo forense, el otro día me llamaron justamente de un centro de un hospital en el que hicimos una intervención para preguntarme, oye, ¿alguna metodología específica para medir, para hacer un análisis de accidente de trabajo de un ataque de ansiedad? ¿No? A ver si había una metodología específica. Bueno, yo le expliqué lo que yo haría en ese caso, ¿vale? Que no viene al cuento, pero bueno, va un poco en la línea de que ella dice, si conocéis algo en ese sentido. Bueno, yo creo que una de las...
Primero, por decirle a Hanna, verba non facta, perdonad el latinago, pero como estamos con el Congreso de Latinidad, pero básicamente se habla mucho, pero se hace poco, en lo que es la salud mental. Y se ha hablado más en estos momentos, y perdóname, en el ámbito estudiantil, me consta que algunas universidades, como la de Oviedo, o como la de Cartagena, o como otras universidades, están tan preocupados por los profesores, por el personal empleado, por toda la gente que está en la universidad, que es fundamental que esas personas puedan enseñar, puedan formar, puedan capacitar en el mejor estado de salud, ¿de acuerdo? Y también los propios alumnos. Por eso cada vez, digamos, son medidas que están contribuyendo a que esa generación asuma la importancia no de hablar de la salud mental, sino de hacer cosas de intervenir, ¿de acuerdo? Y sobre el tema concreto que formulaba aquella compañera y que tú has aclarado, en la pandemia hemos visto que han aumentado los casos de la ansiedad, pero la ansiedad es un concepto genérico, pero se han aumentado los casos de estrés postraumático. Y el estrés postraumático está en la clasificación internacional de enfermedades y es la vivencia de situaciones, por ejemplo, de accidente, situaciones que han sido muy comunes precisamente en la pandemia, y es algo que desde el diagnóstico está perfectamente recogido dentro del cuadro de enfermedades, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, que podría ser el equivalente a una ansiedad. Y sobre el estrés postraumático creo que no hay mucha discusión. Sí, sobre otras enfermedades, como pueden ser los trastornos mixtos ansioso-depresivos, etcétera, pero sobre el trastorno de estrés postraumático, además tú sabes, Silvia, que en nuestra región, donde hubo graves accidentes mineros, pues ha habido incapacidades precisamente porque los supervivientes desarrollaron ese cuadro de estrés postraumático. ¿Qué puede hacer un ergónomo forense? Lo primero que tiene que hacer un psicosociólogo forense es entender que las consecuencias de los riesgos psicosociales pueden ser individuales, pero tienen un origen que está en la organización del trabajo. Lo segundo, y aprovecho lo que he contestado en primer lugar, hay que diferenciar lo que es la salud mental de la enfermedad mental. Entonces, hay graduaciones de la salud mental, y la salud mental se puede ver afectada puntualmente. Al fin y al cabo, el estrés, que es la expresión más popular, yo siempre digo que el estrés es absolutamente necesario para seguir vivos. Es absolutamente necesario. Pero ¿qué ocurre con un estrés que se está cronificando? Pues que es, desde luego, el principio de patologías más graves. Y patologías también, y aquí hago otra aclaración, sobre la importancia de no vincular la salud mental exclusivamente a lo psicológico. Porque la salud mental tiene consecuencias sobre 1/3 de los accidentes mortales que hay en este país. Y nos olvidamos de los infartos, nos olvidamos de esos accidentes, o nos olvidamos también de los suicidios. Entonces, cuando somos capaces de entender que la salud mental no gestionada adecuadamente, bien, a través de la prevención primaria, que sería lo ideal, pero sería lo ideal que cuando hacemos formación e información con los trabajadores, además de hablar de extintores, de caídas por las escaleras, expliquemos qué es la salud mental. ¿Me estoy explicando? Perdón por la reiteración. Cuando somos capaces de dar este paso hacia adelante, y ese paso no puede darle el servicio de prevención, ni propio ni ajeno, sino que tiene que ser el acuerdo con los comités, con los órganos de representación y también con las empresas. Porque las empresas son las primeras, las organizaciones, que tienen que dar un paso adelante de compromiso de hacer, no de hablar. Y aquí metemos otro tema también que a mí me preocupa mucho, que es el estigma social, pero es el estigma laboral, es el prejuicio que hay sobre la salud mental. Pero no es el prejuicio sobre la salud mental en general, no, es el prejuicio sobre alguien que te dice: Javier, tengo una ansiedad tremenda generada porque tengo que hacer estas funciones en mi puesto de trabajo y nadie me ha formado. Y encima se junta con la separación de mis suegros. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Sí. Entonces, esto es, Hay una cuestión ahí, ahora te paso la vez, Hanna. Una cuestión que has mencionado un poco por encima y que yo quería hacer, el que es ese estigma, ¿no? Es que es un flojo. Exacto, ¿no? exacto. O es una floja, porque en mis tiempos, ¿no? Exacto. En mis tiempos, fíjate lo que me pasaba, sí. Dices,
Ya, bueno, sí, el otro día veía uno y decía, no, es que ahora los chavales tienen toda esa ansiedad. Yo nací en la posguerra, yo lo único que tenía que conseguir era comer, ¿no? Y no tenía ansiedad. Y digo, yo pensaba para mí, seguro que la tenías, lo que pasa es que no la identificabas. O sea, ¿cómo no vas a tener ansiedad si no tienes que buscar comida, ¿no? Entonces, ese estigma o sea, yo intento coger como pinceladas de lo que decís, ¿no? O sea, parece que la conversación está más abierta en la gente más joven, probablemente esa parte que tú dices de que se empieza a hablar, porque por alguna razón tiene que haber para que ellos empiecen a hablar más joven, pero todavía, ¿no? A mí lo que me preocupa es que cuando estas generaciones se incorporan al mundo laboral, si no se produce esa transformación cultural de las organizaciones, ellos lo tengan muy claro a nivel personal, pero no a nivel sistémico. Entonces, Eva, tú que llevas 15 años en esto, ¿vale? ¿Tú cómo has visto, ves algún cambio sistémico en esto que vaya más allá que la conversación? Ahí sí tengo que decir que aunque ya estábamos en el camino, porque estoy de acuerdo con Javier en que todavía estamos en el camino, se ha avanzado mucho, pero todavía estamos. Y ahí sí tengo que destacar el papel que ha jugado todo lo que ha pasado con el COVID en ese proceso de desestigmatización de todo lo que tiene que ver con la salud psicológica, con la salud mental. Porque efectivamente, ¿no? Todavía había en muchos estratos sociales, personales, la idea de que el que tenía un problema psicológico, bueno, es que es alguien raro, habrá tenido algún trauma en la infancia, todo parte del desconocimiento, ¿no? Hay un desconocimiento general, como bien apuntaba Javier, todo lo que respecta con la salud mental y con la salud psicológica y con la gestión emocional, que afortunadamente pues con las nuevas generaciones pues se va asumiendo de otra manera, con más naturalidad y con más información. Pero es verdad que lo que ha pasado con el COVID, con el confinamiento y todos los problemas que ha acarreado es que yo diría que el 100% de la humanidad, sin excepción, ha tenido alguna dificultad o le ha costado mucho trabajo bregar con todo lo que se nos ha venido encima. Porque bueno, después de esto y en la situación que estamos ahora, y permitidme la paradoja, si hay algo de lo que podemos estar seguros es de que no podemos estar seguros de nada. O sea, que en cualquier momento cambia la vida radicalmente, 180 grados. Entonces, todos hemos vivido en nuestras propias carnes lo que son dificultades para gestionar psicológicamente todo lo que se nos ha venido encima. Y efectivamente, como decía Clara, nosotros hemos atendido en el servicio situaciones realmente muy dramáticas. Dependiendo de lo que cada uno haya vivido, pues lo hemos llevado de mejor o peor manera, pero sin duda a todos nos ha tocado, ¿no? Y aquí es donde creo yo que sí ha habido un cambio de chip, ¿no? Un cambio de mentalidad, que hemos visto que, oye, esto son cosas que a cualquiera les puede pasar, sencillamente porque somos humanos y forma parte de nuestra realidad como humanos, ¿no? Yo creo, fíjate que la dificultad en afrontar todo lo que tiene que ver con la gestión psicosocial, como decía Ágata, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos después, ¿no? Esta obsesión por medir. Yo creo, y me pongo el gorro ahora de psicóloga, que es un poco porque así como que nos sentimos más seguros, ¿no? Quiero algo tangible, quiero un dato, ¿no? Pero es que lo psicosocial no son 2 y 2 son 4. No, hay que tener en cuenta muchos factores, como apuntaba Clara. Debemos tener en cuenta las condiciones organizacionales, pero debemos tener en cuenta también quiénes son las personas que las están gestionando, porque unas mismas condiciones organizacionales igualmente pueden afectar de manera diferente a 2 personas, y eso lo debemos tener en cuenta. Y eso es muy difícil de gestionar, y efectivamente como técnicos de prevención, bueno, yo recuerdo cuando lo estudié de psicosociología había 2 temas de un temario y muy generales. No hay esa formación. Igualmente, y quiero enlazar con lo que preguntaba Ágata, es muy importante la concienciación, la sensibilización y también la formación, porque al final, por ejemplo, ponías el ejemplo, ¿no? de un centro educativo. Los profesores pueden ser esos agentes de cambio internamente, ¿no? Que se le traspase esa formación para que ellos puedan también internamente hacer prevención primaria o incluso intervenir, ¿no? Como decían las chicas en el vídeo, si llega el momento de que hay una situación crítica, que puedan hacer esa primera intervención de emergencia. Eso también me parece muy importante, y para ello es sensibilizar y formar continuamente. Todavía queda mucho por recorrer. Si quieres añadir algo en relación con lo que varias decía, cosas. sí. Primero, tengo 17 años. No puedo hablarte de la Universidad de Oviedo, no puedo hablarte de ningún otro centro, salvo el mío, en el que conozco de casos de, por ejemplo, una amiga tiene ansiedad, se lo dice a un profesor, no he podido ir a un examen, tengo ansiedad. ¿Qué le dice el profesor? Tráeme un parte del psiquiatra.
no hay formación, no hay conocimiento y lo que hay es decir, o me traes un justificante médico o lo que te pasa está en tu cabeza. Y como está en tu cabeza no es válido. Entonces, yo no te puedo hablar de otros centros, de otras partes, yo te puedo hablar de lo que ocurre en mi centro, de lo que ocurre en centros de mis amigas, que está pasando lo mismo, que una alumna estaba llorando después de un examen y una profesora dijo, vete a llorar fuera de clase. Yo te puedo hablar de lo que yo conozco. Y voy por partes. Y respecto a lo del bullying, no se hace nada. O sea, no se hace nada en tu instituto. En mi instituto, en el instituto de mi amiga, en el otro, en todos los casos que yo conozco, salvo uno, no se hace nada sobre el bullying. Más específicamente en mi instituto, hay como una imagen, ¿no?, que dan charlas sobre el bullying y de nosotros nos preocupamos mucho por el bullying. Y luego tengo más de 10 amigas que les han hecho bullying, han ido al director a decirlo y no se ha hecho nada. Pero nada es nada. O sea, de hecho, había un chico que hacía bullying pues básicamente a todo su curso y hasta que se le puso al director aquí, no hicieron nada. Entonces, no se hace, se quiere dar el aspecto de que realmente les importa y de realmente les importan los alumnos, pero no se hace nada. Se ve como un problema que pasará, que bueno, que no es tan malo, no os están pegando. No sé de qué os quejáis. Entonces, a ver, ahí yo, por enlazar un poco todo lo que estamos hablando esta mañana, ¿no?, que tiene su enlace y porque nos vamos comiendo el tiempo, ¿vale? Enlazaría eso un poco en lo que esta mañana hablábamos de la disonancia cognitiva, ¿no? Sí. Cuando se está produciendo un cambio, hay muchísimas contradicciones y entonces eso pasa también en las empresas, ¿no? Las edades de nuestros trabajadores son muy importantes, pero luego compro una máquina y como me resulta más barata lo compro sin protecciones, ¿no? Entonces, para mí la que soy tendiente, como sabéis, al optimismo de manera natural, pues ya que esta mesa esté aquí, ya que se habla, incluso hasta que te enfades porque no existe, ¿no?, ya es un paso que nos va diciendo a que hay algo que está yendo, ¿no? Está caminándose hacia allí, despacito, como casi todos los cambios, despacito. Hay momentos que han sido un poco como de ayudar, de resorte, ¿no?, como el tema de la pandemia, porque quien más, quien menos ha tenido sus momentos de incertidumbre, sus momentos duros, ¿no?, de acompañados sin acompañar, de necesitar hablar con alguien, de sentirnos aislados, ¿no?, físicamente, no solamente mentalmente. Entonces, bueno, pues hay cosas como que pueden ayudar a acelerar un poco eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que eso es lo que estamos percibiendo, un poco que empieza a verse la conversación y empieza a acelerar. Todavía queda mucho camino, lógicamente. Luego, de la parte que tú has comentado, Clara, me parece muy interesante en cuanto a las nuevas generaciones, que es una de las conversaciones que tenemos hoy aquí, es esa parte, ¿no?, de la salud mental vinculada a su situación profesional o su falta de situación profesional, a su falta de perspectiva y todo lo que la ecuanimidad y todos estos temas que a mí me parece, bueno, que son muy relevantes, ¿no?, que igual nosotros no lo vemos claro, pero si te pones en el pellejo de ellos, ¿no?, dices, a ver, yo tengo 17 años y con todo lo que ha pasado, bueno, afortunadamente ya quiero ir a la universidad, pero igual yo decía, ¿para qué voy a la universidad? Si es que mañana viene porque cuando nosotros íbamos a la universidad, de alguna manera había una cierta garantía, ¿no?, de que si ibas a la universidad ibas a tener trabajo, ¿no?, o un tipo de trabajo determinado, y ahora es que es todo muy incierto. Entonces, todo eso debe ser difícil gestionarlo. Pero esto no ha venido con la pandemia, ¿eh? Yo tengo claro que no ha venido con la pandemia. No. Claro. Digo que la pandemia ha facilitado hablar más sobre ello a nivel organizativo público. Mi generación llevamos con incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar desde que hemos nacido. O sea, no es una cosa de que empiece con la pandemia. Claro. De todos modos, yo, perdona, Hanna, sobre lo que tú has comentado, tú estás diciendo de alguna manera lo que aquí estamos señalando, es decir, se habla de ello, pero no se hace nada. Claro. Y además estás hablando de un colectivo. Recientemente, la Clasificación Internacional de Enfermedades incorpora ya el burnout, el síndrome del quemado, que es específico de colectivos como los profesores. Es una enfermedad laboral, no es profesional, porque desgraciadamente en su momento, cuando se modificó el cuadro, no se incorporó absolutamente nada mental. O sea, nadie puede rasgarse las vestiduras ahora, ¿vale? Entonces está el burnout. El burnout, o el síndrome del quemado, también es una enfermedad laboral reconocida por la OMS, entre otro colectivo que trabaja con pacientes, con clientes, con discentes, con personas. Y el sector servicios
Y hay un sector que me interesa muy especialmente, que es el sector de cuidados de las personas mayores. Es un sector apasionante y es un sector en crecimiento. Estoy de acuerdo contigo, pero lo fundamental es que, y a mí, desde mi punto de vista, Silvia, todos, la estrategia pasa por poder hablar de estas cosas y capacitar a los mandos, a los profesores, a los médicos, darles estrategias, darles instrumentos y ayudarlos. Porque también tengo que decir claramente que la prevención primaria y la prevención secundaria en la prevención de los riesgos psicosociales ha sido un absoluto fracaso. No eran las evaluaciones, no era la fiabilidad de las evaluaciones, no era la metodología, no era el no acuerdo para intervenir. Ha sido todo, perdonadme, un paripé. Y en estos momentos lo único que está sirviendo es sistemas de ayuda a los trabajadores, porque son recursos. Ojalá pudiéramos tener en todos los sectores públicos un psicólogo, ¿verdad? Pero como no es posible, se trata de llegar al mayor número de personas que tienen problemas y ayudarles. Creo que ha sido, entre comillas, el mejor equipo de protección psicosocial, y la prevención está lleno de equipos de protección individual en pro de la salud mental. Muy bien, se nos va comiendo el tiempo, no sé si había preguntas por ahí. Sí, hay un par de preguntas. La pregunta de Manuel, no sé si esto se escucha, ¿sí? La primera sería si dentro de las organizaciones empresariales se tiene en cuenta a personas con patologías mentales diagnosticadas y si el padecer alguna de estas patologías, en este caso habla de bipolaridad, se considera como patología que impida el acceso al mundo laboral o a vuestro nivel tratáis de fomentar oportunidades. Bueno, yo la experiencia que tengo es la siguiente. En estos momentos estamos asistiendo a un montón de despidos, lo comentaba ayer en la cena, por ineptitud sobrevenida. Es la aplicación del Estatuto de los Trabajadores y es un despido objetivo. Y dentro, aunque no hay un protocolo, hay un intento, ¿verdad?, de protocolo específico de vigilancia de los riesgos psicosociales que salió en el 2012 y en el que tuve la oportunidad de participar. No hay ningún protocolo específico, pero desde luego las personas con algún tipo de hándicap, de limitación de estas características, obviamente son invitadas, en general, salvo que hablen 10 idiomas, sean expertos en inteligencia artificial, son invitados amablemente, entre comillas, a abandonar la empresa. Eso que llaman eufemísticamente la gran dimisión. Que claro, cuando uno lee estas cosas, le cae, digo, pero ¿cómo es posible? Por eso yo antes hablé, Hanna, del influencer. Aquí nos hemos cargado nuestra psicosociología con las cosas que vienen de América, pero América del Norte. Pues toda la otra América, esa es hispanidad, esa es latinidad. La del norte no. Aquí empezamos a traer a Maslow y nos trajimos a Herbert. ¿Y sabéis qué decía Herbert básicamente? Que el dinero no importa. Que el dinero no es importante. Lo que importa es lo intrínseco. ¿El dinero es importante o no? ¿Por qué estamos hablando de trabajo precario? ¿Por qué estamos hablando de mileurismo? Estamos hablando de todas estas cosas. Tenemos que desarrollar un modelo propio. Y a los influencers podemos llamarles personas con capacidad para seducir, seductores laborales, por ejemplo. Me gusta muchísimo más. Hombre, porque eso tiene mucho más que ver con lo de hacer la prevención sexy, bueno, a ver, ¿no? digo mi generación, ¿verdad? Vale. Bueno. Ahí sí. me gustaría aportar, ¿no? Porque un poco en línea a la cuestión, ¿no?, de cuáles son los retos más importantes en lo que es salud mental, pero también en las organizaciones. Bueno, pues como bien para mí los retos que tienen hoy en día las organizaciones deben alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible, de cara a hacer sostenible de verdad el sistema, ¿no?, que es lo que estamos hablando aquí. Vemos que ahora mismo en la línea que vamos no es sostenible, ni a nivel individual ni a nivel de organizaciones, porque está suponiendo unas consecuencias, ¿no?, a nivel de alta rotabilidad, comportamientos desviados dentro del lugar de trabajo, hablamos de siniestralidad laboral, pero también de bajas laborales largas, ¿no?, o de lo que hablamos es de estas cuestiones que están presentándose, de que la gente renuncia al trabajo, ¿no? La pandemia también ha puesto en valor la importancia de la salud, en priorizar la salud, y en valorar otros aspectos que son prioritarios en la vida y no solo el trabajo, ¿no? El trabajo, lo que hablamos, puede ser un protector,
puede ser un facilitador de salud, porque estás en un entorno social, porque puedes tener apoyo social, que esto también es muy importante, que empecemos a reforzar las redes de apoyo. La gente está haciendo suyos o se está identificando, ¿no?, con esa vulnerabilidad, como el estigma de lo que hablamos, cómo hacemos de alguien o cómo identificamos una consecuencia de afectación hacia alguien y le ponemos esa etiqueta y eso tiene una repercusión importante sobre la confianza que tendrá esa persona sobre sí misma, ¿no? Al final los demás también son un espejo para nosotros en lo que nos valoramos a nosotros mismos. El peso que tiene en la autoestima y, por supuesto, la sensación de autoeficacia de cara al desempeño. Entonces, todas estas cuestiones creo que son importantes de tratar y de manejar. Para mí, las prioridades a nivel de organizacional es alinearte con los ODS y, es más, la presupuestación que se está haciendo para el Next Generation, es decir, para el futuro de la sostenibilidad democrática y social, va acompañada de estos objetivos, ¿no? Y yo simplemente quería mencionar 3 objetivos. El objetivo 3, que es garantizar una vida sana, promover el bienestar de todas y todas las edades, ¿no? Las enfermedades no transmisibles y la salud mental, ¿no? Y mediante la prevención, lo que hablábamos, prevención primaria y secundaria, no actuar ya en la terciaria, no actuar cuando ya hay que rehabilitar, ¿no? ¿Cómo podemos llegar o trabajar en acciones para no llegar a ese punto, ¿no? Y promover la salud mental y el bienestar de las personas. Y aquí creo que las organizaciones tienen un papel importante en escuchar las necesidades que tienen los individuos, en ver cómo ellas incorporan procesos de trabajo en el ajuste a esas necesidades, pero también en cuáles son las dificultades que está habiendo, ¿no? El objetivo de la igualdad, de la diversidad y de la inclusión. Me sorprende esto que estás comentando, Javier, porque que se les invite, ¿no?, a una persona que tiene la misma vulnerabilidad que cualquier otra, ¿no?, porque la OMS ya está determinando que más de un 20% de la población a nivel mundial a lo largo de su vida va a tener algún tipo de problema de salud mental, y si no lo tienes tú, lo tendrá tu compañero. Entonces, ¿cómo facilitamos el apoyo social y la normalización de eso? La gente no tiene que hacerse cargo ni autoexigirse individualmente. También tiene que hacer un avance en participar y en facilitar el acompañamiento. Con la conciliación familiar está ocurriendo también, ¿no? En ese objetivo de igualdad y de cómo conciliamos la vida laboral, la vida de ocio. Yo ha habido personas que me han dicho, no llego a todo, ¿no? No llego a recoger a los niños del colegio, y cuando les haces la pregunta, ¿y has preguntado a tus compañeras si ellas llegan o cómo lo hacen? No está esa comunicación, o sea, no está, las personas no están en ese nivel de colaboración mutua, que es lo que nos va a llevar a promocionar el bienestar, ¿no? Tenemos que buscar esa colaboración, tenemos que facilitarnos. No es de lo individual solo, sino también desde lo social. Y en último, el objetivo 8, que es el crecimiento sostenible, ¿no?, y el empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos, ¿no? Con todo eso, pues van asociados todas esas problemáticas de qué problemáticas está habiendo o qué detecto yo desde el PAE, pero vamos, a nivel creo que general, ¿qué estamos detectando? Bueno, ansiedad y estrés, síndrome de burnout o desgaste laboral, no solo en individuos, en equipos de trabajo. Empieza a verlo en equipos, porque no hay compenetración, porque no hay espacios para el poner en común, ¿no?
la adicción y la dependencia a las tecnologías, a la inmediatez. Esto, las empresas tienen un potencial también para cambiarlo y para modificarlo. La doble presencia, las oportunidades para los jóvenes, el liderazgo y la capacitación de los líderes y de los que gestionan equipos, ¿no? No solo desde la orientación a la tarea, sino desde la orientación también a las relaciones. La tarea está bien, pero también cómo enfocamos eso. Cómo permitimos también que esa experiencia que tenemos en las organizaciones se traspase a las generaciones nuevas. Y eso pasa por procesos de mentorización, pasa por procesos también de acoger lo nuevo como acogerlo, escucharlo e incorporarlo, ¿no? Y bueno, la preparación también en situaciones de crisis. Son muchas las situaciones a las que nos vamos a ver expuestos de situaciones críticas para las cuales no estamos preparados. Entonces es importante que las organizaciones se adapten a esa prevención primaria. En caso de que ocurriera esto, ¿qué medios pongo yo o qué medios tengo yo para intervenir? Y con esa posterior luego evaluación de cómo ha sido la actuación y con ese posterior seguimiento. No basta con que se quede ahí, ¿no? No basta con resolver la situación crítica. Hay que dar un acompañamiento después. En esa parte de aprendizaje, ¿no? Yo voy aprovechando para mandar mi mensaje también. Un momentito que quería, Eva, pasamos a ti, ya, sí. todo muy breve porque si no nos pasamos el tiempo. Solamente he apuntado una cosa por la consulta que se ha hecho, que bueno, además es un tema delicado, estamos hablando ya de un trastorno diagnosticado en una persona. Estoy de acuerdo con los dos en que lo ideal es hacer prevención primaria, prevención secundaria, pero en algunos casos pues ya no queda otra que en intervenir. En ese sentido quiero decir que las empresas están utilizando cada vez más herramientas de diagnóstico, no solo organizacional, sino también de cómo impactan las condiciones organizacionales en el bienestar psicológico del empleado. Claro. Aprovechando además que en este sentido desde la inspección hay cierta flexibilización en cuanto a los instrumentos de diagnóstico que podemos utilizar. Y a través de estas pruebas diagnósticas nosotros podemos determinar el grado de afectación psicológica que tiene el trabajador. Ahora bien, si vemos que hay un grado de afectación que ya requiere de una intervención o al menos de una investigación más en profundidad, al ser un dato sensible, lo que hacemos en este caso es derivar a vigilancia de la salud y desde vigilancia de la salud igualmente podemos proponer otro tipo de medidas de intervención que en AFOR las estamos aplicando, las empresas que quieren confiarnos esto a nosotros y ya desde el punto de vista estrictamente laboral, pues la empresa determina qué hacer en estos casos. Entonces, el problema que hay, ¿qué crisis de la seguridad social está ocasionando esta pandemia? La está ocasionando, y muy importante, y esos son recursos también de todos. Por eso me gusta haber intervenido para que todos tengamos en cuenta qué está ocurriendo también en las actividades. Sí, yo creo que no sé si se oye algo o no en streaming, vale. Luego pasaremos su micrófono. Lo que ha comentado el compañero es que es delegado de prevención, entiendo, en la sanidad pública en Madrid y ha puesto de manifiesto pues la dificultad que hay de atender a los propios sanitarios y sus dificultades de temas relacionados con salud mental derivados de la pandemia y que eso al final afecta a toda la ciudadanía. Yo creo que claramente todos los temas de salud mental afectan a toda la ciudadanía y bueno, y obviamente las situaciones son muy complicadas ahora, pero lo único que yo quiero apuntar sobre esto es que no nos engañe la pandemia, es decir, porque ahora hablamos de la pandemia y dentro de 4 años que no haya pandemia dejamos de preocuparnos de cuál es la salud mental de las personas que ayudan a otras personas porque ya no estamos en pandemia. Yo tengo la excusa de la pandemia para sentirme mal o me puedo sentir mal sin pandemia, ¿no? Entonces, que eso también dentro de nuestro propio discurso, ¿no? Que no perdamos esa perspectiva. No sé si queréis añadir algo muy rápido. No, yo solamente sobre para esto. Que hable Teresa Para hablar de salud mental hay que hablar de recursos. Sí. Si no hay recursos no podemos hablar de salud mental. Hoy, por ejemplo, leía en la prensa que hasta 2027 el problema de la escasez de médicos no se va a resolver en Asturias. Y eso ya sabemos lo que supone. Sin recursos, sin dinero, no podemos hablar en serio de la salud mental. Muchas gracias. Teresa, ¿querías comentar algo? Sí, buenos días a todos. Muchas gracias y enhorabuena por la jornada. Soy Teresa Moreno, yo soy profesional de seguridad y salud del trabajo. Y creo que, con las 4 ideas que yo quiero resaltar
Muchísimas gracias. Con las 4 ideas que yo quisiera resaltar, estoy hablando en nombre de la experiencia, ¿no?, de investigación de accidentes laborales y de enfermedades profesionales que desde el Instituto Regional hacemos. Al fin y al cabo somos técnicos de calle, técnicos de divulgación y también tenemos una percepción, ¿no? Respondiendo a la primera pregunta que comentaba la compañera, en trabajos de reincorporación de los trabajadores, la Agencia Europea estableció una especie de campaña dando orientaciones sobre cómo podían ser la reincorporación de trabajadores y trabajadoras que habían venido después de un accidente laboral, ¿de acuerdo? Te invito a que la veas. Realmente no tuvo mucho recorrido, al menos nosotros no lo hemos llevado a cabo, pero sí que es cierto que indirectamente nosotros, cuando investigamos enfermedades profesionales, ya sea por suerte o por oportunidad, llegamos un año después, ¿no?, a conocer a los trabajadores y trabajadoras que vienen de una enfermedad profesional, sobre todo trastorno musculoesquelético, incluso provocada por agentes químicos, etcétera, etcétera. Bien, pues nos encontramos que justamente cuando esos trabajadores se reincorporan aparece un riesgo psicosocial porque derivado de las bien hechas adaptaciones de los puestos de trabajo, porque claro, a lo mejor llegan con ciertas limitaciones temporales o definitivas y se encuentran con que su destreza ha cambiado y también el entorno en el cual se vuelven a incorporar, que son sus antiguos y antiguas compañeras, también les miran con otros ojos y más derivado de estas adaptaciones. O sea que ahí falta, y lo decimos, ¿no?, falta un trabajo por hacer a esta adaptación del puesto de trabajo. Otra cuestión también que quería resaltar es que detrás de muchos accidentes laborales, graves y mortales, están riesgos psicosociales. ¿Y por qué no se ponen en las causas? Porque esa es la pregunta que me tendréis que hacer, ¿no? ¿Por qué nosotros en los informes no ponemos una causa que dice que esa persona hace una semana ha fallecido su hijo y que no está en condiciones de trabajar? Y esto es un hecho real, no me lo estoy inventando. Esto es un accidente laboral mortal que yo tengo en mi haber. Pues porque sinceramente es muy difícil demostrar luego después en un juzgado si realmente tu informe se basa en hechos. Claro. Entonces, con lo cual es el pez que se muerde la cola, ¿de acuerdo? Y nosotros no podemos poner las causas psicosociales directamente por esa cuestión. Claro, es más fácil decir que no se ató o que no había líneas de vida o que no había barandillas a su altura, etcétera, etcétera. Ya conocéis un poco esa parte. Y luego, bueno, la última que yo quería era una invitación a la negociación colectiva, y con esto acabo, te lo prometo, Silvia, que yo invito también a la negociación colectiva a mirar con otros ojos determinados riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos muchísimas consultas, asesoramiento para hablarnos de que determinados riesgos materiales, vamos a llamarles así, deberían tener una retribución con pluses de peligrosidad y penosidad. Hablarles como queráis. Pero, sin embargo, nunca se habla del salario emocional. Y además ahora me gustaría hacer un pequeño apunte más y con eso termino. Y la incidencia en la mujer. Así que con esto muchísimas gracias por escucharme. Ya sabéis que siempre pongo la puntilla. Y nada, pues quedar estos puntos para reflexión. Vale. Gracias. Vete por él. No, había una pregunta más, si es muy breve. No, pues entonces vamos cerrando porque aunque ya yo como siempre he dejado un margen ya porque ya sabía yo que no iba a ser capaz de cerrarlo y mira que yo soy prusiana, pero bueno, tú querías decir algo. Apunte final, que a mí nadie me ha enseñado esto. Nadie es nadie. Ni a mí, ni a ninguna de mis amigas. Nadie me ha dicho, nunca me ha sentado y me ha dicho estas son las características de un TCA. Entonces, mucho se habla de que tenemos que poner a disposición de gente que aprenda. ¿Y por qué no aprendéis vosotros? Por vosotros mismos. O sea, como lo he hecho yo. ¡Ole! ¡Hala, venga! O sea, si bueno, yo con menos años puedo hacerlo, ¿por qué no lo podéis hacer vosotros? Si yo con muchos menos años puedo aprender qué es lo que le está pasando a una amiga y la mejor manera de ayudarla, ¿por qué no lo puede aprender un profesor? Pues absolutamente de acuerdo. Yo he de decirte que yo sigo estudiando y sigo aprendiendo y son cosas que me he procurado aprender porque no en el máster salí sin tener ni idea. Supongo que los que estamos aquí justamente por nuestra curiosidad estaremos en ello, pero si efectivamente si la sociedad tuviera un poco más de curiosidad,
Pero insisto en ver la parte buena, y es que si ya se empiezan a hablar de estas cosas, igual hay más gente que busca aprender estos recursos y esperemos que la cosa vaya mejor. Y luego tendremos el segundo paso, que una vez que hay intención, como decía yo, en el cambio cultural, una vez que tengo intención, tengo que tener recursos, ¿no? Y eso, y los recursos van a depender de lo que para la sociedad sea importante. Por eso yo tengo mucha fe en vosotros. Vale. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Vamos a pasar a la última mesa. Hacemos trabajar.